aquí estamos nuevamente en Vox Populi, directamente desde el restaurante Bote Salvavidas, donde nos encontramos con esta hermosa vista al mar, como decimos siempre, donde usted también puede disfrutar de la mejor comida marinera del puerto. En la dirección, como siempre, Marcelo Sagredo, en la conducción que les habla Gonzalo Gutiérrez, y como panelista tenemos a Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Recordemos que se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también a través de la página de Facebook Ser Valparaíso. Hoy día está con nosotros, aquí tengo a mi izquierda a don Francisco Javier González Romero, licenciado en Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de Biología del mismo plantel, estudios de posgrado, doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Se desempeñó como director del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar y como presidente del Comité Ético Científico de esa misma universidad. Fue miembro permanente del Comité Superior de Jerarquización de la Universidad de Viña del Mar y desde el año 2021 es director de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Viña del Mar. ¿Cómo estamos, don Francisco, para que converse con nosotros aquí junto a Manuel Tobar? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien. Estamos bien, Gracias. ya. Sí. Manuel, entonces conversemos este diálogo. Hola Gonzalo, hola Francisco, qué bueno tenerte con nosotros en este programa Vox Populi que está enfocado en el tema ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Al mirar la presentación que hace Gonzalo, que fue muy resumida, muy sintética, y yo al ver tu currículum veo que tu currículum es mucho más grande, entonces me da, digamos, ¿cierto?, primero la idea de consultarte cuál ha sido tu trayectoria verdaderamente en el ámbito de la ciencia, cuál fue tu motivación para estudiar biología, por ejemplo. Eso nos interesa mucho porque es, digamos, una cosa que les sirve, digamos, a los jóvenes, digamos, ¿eh? O sea, que pueden estar motivados pero que no saben muy bien cómo orientarse. Bueno, muchas gracias, buenos días. Como comentario, esta motivación nació de muy pequeño. La verdad es que no lo dije anteriormente, pero la motivación viene por la búsqueda de el saber las cosas, el saber cómo funcionan. De verdad uno siempre está buscando cómo funcionan desde el universo hasta las células más pequeñas, en el sentido de todo el orden de la vida. Esta motivación partió desde el colegio y de pequeñas cosas, ¿eh? de conocer situaciones que son casi cotidianas y mundanas. Pero influye el papá, la mamá, ¿quién influye? Mi mamá es profesora, ya jubilada. Mi papá no, mi papá trabajó en temas de banco y siempre dedicado al billete. No, como contador, digamos, pero siempre como empleado, digamos, de banco. Entonces, bueno, pero falleció hace mucho tiempo atrás. Entonces, él básicamente trabajaba en eso, viendo el tema de bancos, la sociedad Acobal, cuando existía acá, digo, Portales, no sé si ustedes se acuerdan, pero sí, ese tipo de cosas estaba mi papá. Me acuerdo. Claro. Pero para mí fueron motivaciones el conocer esto, el saber cómo funcionan las cosas, el saber incluso cómo se mueve, cómo es la vida y cómo se genera la vida y cómo de ahí nace todo lo que somos y dónde estamos. De ahí, bueno, evidentemente en el colegio siempre me gustó la biología, y específicamente la genética, y de ahí pasé a la universidad, a la Católica de Valparaíso, donde entré el año 83 a la universidad. En el segundo año ingresé al laboratorio de genética que tenía ese instituto donde yo estudié, que es el Instituto de Biología, y de ahí me formó, bueno, mi jefe, pero que en realidad es un formador, un maestro, que es el doctor Sergio Marchal, que me formó hasta que salí el año 89 en estas áreas. ¿Fue director de investigación también de la universidad? Fue vicerrector de investigación. Fue vicerrector de ciencia, claro. Y ha sido muy reconocido. De hecho, tanto así que ahora, hace un tiempo atrás, unos años atrás, se le reconoció como profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cosa que es un gran logro y un gran reconocimiento. O sea, cualquiera de nosotros como académicos, incluso como científicos, quisiera eso. De verdad que sí. Y sobre todo por el reconocimiento de la trayectoria que he tenido y que sigue teniendo Sergio.
Obviamente después de que yo salí, el año 88, finalmente el 89 hice algunos, digamos, ayudantías, algunos pololitos trabajando. Después el año 90 me gané la beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana y otra beca de la OIM, la Organización Internacional. ¿Cuál es la OIM? Organización Internacional de Migraciones. Donde también me becaron por el hecho de tener. O sea, todas estas becas eran por excelencia académica, no por otra cosa, digamos. No había. ¿No fue exiliado ni una cosa de eso? No, para nada, no. no, solo por mostrar los antecedentes académicos, nada más. Y tampoco era. Buena formación. Y la universidad esta es la Autónoma de Madrid. ¿Entiendes? Ahí después estudié, claro, 4 años en la Universidad Autónoma de Madrid, donde hice el doctorado, pero el doctorado exige pasar en ciertas unidades. En este caso, pasé primero por el Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal, que pertenece al Consejo Superior de Investigación Científica, algo así como lo que era el CONICIT acá. Claro. Y después terminé la tesis en el Instituto Carlos III, que es un hospital y también tiene una universidad asociada, pero básicamente hice esos trabajos con ciertas énfasis, obviamente, en la biología molecular y la genética, pero con la mirada, digamos, más hacia el área de la salud. Independientemente de eso, después regresé al país y me fui a la Chile con Ricardo Machoni para hacer algunos estudios relacionados obviamente también con temas de biología molecular, pero específicamente en Alzheimer y en algunas moléculas que están asociadas, y después con Nivaldo Inestrosa, Premio Nacional de Ciencia, en la Católica. Y después de esa incursión me vine a la Universidad del Paraíso, a la Escuela de Medicina, donde estuve ya 14 años. Formé el Centro de Investigaciones Médicas, nos ganamos algunos proyectos. De hecho, nos ganamos un gran MESESUB donde pudimos formar la unidad que actualmente está asociada a la Escuela de Medicina. Un centro de investigación. Es un centro de investigación, básicamente. Claro. Y, ¿sigue todavía ese centro? Sigue funcionando, pero claro, hubo un intertanto entre el año 2008-2009, ya se me confunde la fecha. Permiso, profesor, aquí nos van a atender aquí una atención del bote salvavidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gonzalo López. Tocayo vivo aquí, pues sí, Gonzalo López. Gonzalo López. Oye, muchas gracias, Gonzalo. Esto muchas no gracias, hace falta por el frío que está haciendo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en ese centro logramos hacer muchas cosas. De hecho, fue tan interesante el trabajo que tuve gente tesista, no solamente de la misma Universidad del Paraíso, tuve tesistas de la Universidad Católica, tanto del área de biología como del área de bioquímica. Entonces, hicimos una buena labor, sobre todo en la difusión de ciertos temas que obviamente interesaban a la escuela, interesan todavía a la Escuela de Medicina. Pero ahí me surgió me tentaron con una posibilidad en biotecnología con una universidad francesa que está integrada dentro de la Universidad de Viña del Mar, que era la Universidad Tecnológica de Compiègne, donde su director era un francés que venía a instalar esa universidad y esa unidad acá, y me hice cargo durante un tiempo de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Y esa fue mi incursión de ingreso, de entrada a la Universidad de Viña del Mar. Coincidió justo cuando hubo un cambio de mano de la universidad y obviamente se ¿Estaba Marjan Madaína ahí? Sí, yo no lo conocí. Entonces tú fuiste después de Marjan. Entré en el periodo en que estaban ya saliendo y haciendo este cambio. Wow. ¿Ya? Y me tocó ingresar juntamente con Julio Castro. Julio Castro, que yo lo conocía porque era el prorector de Valparaíso, que veníamos de ahí. Y después de Julio Castro, bueno, vinieron otras, administraciones con Juan Pablo Prieto y después con Carlos Isaac, que ahora tiene su segundo periodo, y en esta universidad yo he incursionado después de la ingeniería en biotecnología, que no logró acuerdo con la incorporación del grupo Loret, que entró en el mismo momento, y hubo que, reducir todo y cerrar ese proyecto y esa propuesta. Me pidieron y me hice cargo del Departamento de Ciencias Básicas que estaba en ese momento, por ahí por el 2012, una cosa así. Y del 2012 hasta el año pasado estuve a cargo como director del Departamento de Ciencias Básicas, en donde hicimos crecer este departamento a una unidad que era eminentemente académica, no solo de servicios. Y el año pasado ya se nos dio el reconocimiento
por una resolución de rectoría donde se nos transformó en una escuela que es similar a la facultad de las otras universidades, es como una escuela de ciencia. Y en ese intertanto yo he tenido que transar entre la investigación y ahora el gobierno universitario y el desarrollo de Ahora, vamos en este primer bloque a hablar sobre el tema de investigación. Y en el segundo bloque vamos a hablar un poquito sobre la gestión científica que te ha tocado desarrollar. Ahora, justamente respecto al tema de la investigación, yo veo en ti, digamos, el foco en la genética. Explícanos un poco en qué consiste el tema de la genética, los genes, entonces, que son cosas que nuestros oyentes probablemente no sepan muy bien, digamos. Tenemos alguna idea pero de perfil sobre estos temas, entonces quisiéramos un poquito hacer vocabulario, ¿me entiendes tú? Porque tenemos un programa de divulgación científica, digamos. Entonces, si me permiten un concepto que puede que no sea muy académico, pero yo trato de mostrar la genética como el disco duro, donde está la información de cualquier ser vivo, cualquiera, el que a ustedes se les ocurra, en este planeta, no sé otro, pero en este planeta. Y ese disco duro contiene la información de lo que es, de cómo funciona, de lo que recibió como información del medio, de otros elementos, de la historia que trae y de cómo puede, digamos, adaptarse al medio, proceso evolutivo. Para mí la genética es todo ese complejo compendio de información y procesos de adaptación que permite que un individuo pueda vivir y prolongarse en el tiempo. Lo voy a decir de esta manera. Alguna vez en el planeta, cuando se formó la Tierra, hubo moléculas, pero no hubo vida como la conocemos ahora, a través de las células. Y se formó una primera. Hay muchas teorías sobre eso, ¿ok? De hecho, teorías endosimbióticas y teorías de formación de vida. Pero esa célula que se formó no murió. Todavía sigue. Y están todos nosotros. Y eso es lo que yo siempre les digo a todas las personas cuando hablo de la genética. Esa es digamos, la hermosura que tiene esa área, que uno puede ver la vida, cómo se proyecta y permanece, perpetúa, digamos, las especies, obviamente adaptándose a los medios, adaptándose a los cambios y adaptándose a cualquier ambiente en el cual pueda, digamos, ese individuo tratar de vivir. Y es tanto así que tenemos especies que viven en zonas tan extremas, que son llamados extremófilos, y otras donde vivimos en condiciones tan como normales que nosotros entendemos a pesar de los cambios climáticos que hemos tenido. Entonces, para mí la genética es eso: información, permanencia y supervivencia de las especies. Ahora, claro. ¿Cómo se estudia la genética? ¿Ustedes cuáles son los instrumentos que, porque uno se imagina que el gen es una cosa microscópica, entonces, digamos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo hacen, digamos, para...? Voy a partir por lo siguiente. Sí. Una célula tiene una serie de estructuras al interior, ¿ok? La célula es como un individuo, lo voy a poner así. Y su centro, el core, el núcleo, al cual se le denomina tal cual, adentro están estas moléculas. Son moléculas, son biomoléculas. Los genes son moléculas. Lo voy a decir de esta manera. Hay biomoléculas que se llaman ácidos desoxirribonucleicos, que son los ADN y los ácidos ribonucleicos, que tienen una estructura a través de nucleótidos y una serie de otras cuestiones que no voy a ser tan específico en decirlas, pero sí son biomoléculas. Voy a hacer en la vida solamente de cualquier individuo hay 4 biomoléculas: los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos o grasas y los azúcares. ¿Okay? Con eso, más agua, hacemos un cóctel y tenemos una célula. ¿Ok? En ese sentido. En ese sentido, las moléculas de la información, en este caso los ADN y los ARN, son moléculas que tienen tándem, vale decir, igual que un tren. Está una molécula a un lado, después viene la otra, y van formando cadenas. Y esas cadenas tienen formas, qué sé yo, y tienen una estructura, digamos, esquelética muy particular, pero la clave está en la secuencia. Vale decir, yo tengo A, T, C, G,
y si yo cambio la A por la T y después tengo T, T, C, G, ya significa otra cosa. Entonces el idioma, que dentro de esta matriz de secuencias de estas moléculas, hace que signifiquen cosas. Y esa información que está contenida ahí, obviamente en esta secuencia de tándem de moléculas, las guarda, las resguarda. Y es la memoria que tiene el individuo como para poder decir, ¿sabes qué? Yo ahora voy a hacer tal proteína, o voy a sacar tal función, voy a diferenciarme en tal cosa, o sencillamente voy a ser tan específico que si me cambia en el ambiente me muero, por poner un ejemplo. Ahora, ¿tú cómo lo ves eso? Perdón, termino de responder la pregunta porque para poder ver eso, que no se puede ver, no se puede ver a simple vista porque a través del ojo y un microscopio óptico uno no puede observar aquello. No. ¿De acuerdo? No, uno observa moléculas que son subcelulares, con suerte, por tinciones, por tratar de visualizarlas, e incluso con un microscopio electrónico, ya sea de barrido o incluso de transferencia, pero no alcanza a ver la secuencia y los genes, solamente uno ve los genes entre comillas cuando esos genes se hipercompactan, se aglomeran y forman los famosos cromosomas. Oye, pero ¿Ya? Mira, Francisco, perdona que te interrumpa. Sí. Es que esta cosa es bien interesante porque el otro día estaba mirando un programa que dan en la DUHBL, que estaban haciendo una nota sobre el telescopio que tienen para visualizar mejor el universo, y que estaban enviando fotos, unas fotos extraordinarias, digamos, ¿no es cierto? Son maravillosas y las he visto yo también. Y entonces decían de que la tecnología para esos espejos, digamos, que articulan, digamos, este telescopio, está sirviendo para también introducir, digamos, esto a los microscopios, y por lo tanto aumentar, pero en forma maravillosa, digamos, ¿cierto? La vista, digamos, de los microorganismos. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Porque, digamos, a lo mejor esta tecnología que ha ido avanzando es digamos, importante, digamos, a lo mejor probablemente sería de gran avance que ustedes pudieran mirar, digamos, estos objetos. A ver, en el fondo sería una ayuda, pero es complementaria, porque uno ya lo observa, porque a decir verdad, los primeros que observaron esto fueron los años 40, con obviamente Watson y Crick, que ellos interpretaron algo que Rosalind Franklin ya había visto a través de difracción de rayos X, que era justamente esta cadena y de secuencia de ácidos nucleicos, que en el fondo no se entendían para qué servían, pero ya los habían identificado. Otra cosa es que nosotros podamos identificarlos porque después con ciertos, lo voy a decir de esta manera, colorantes o tinturas, ¿okay? Se marcan cada uno de estos nucleótidos, que son la adenina, timina, citosina, guanina, y después a través de una serie de maquinarias, equipos que uno y se utilizan, que son los secuenciadores, ya sea automatizados o de última generación, uno ya los observa a través de una serie de electroferogramas, que son igual que cuando uno ve los, claro. la información del corazón, pero que igual se ven ahí. como radiofármacos, digamos así. Y de esa manera, la emisión que tienen esta información genética, entonces distingue cuál es la adenina, cuál es la timina, la citosina, la guanina, ¿ok? Y de esa manera entonces uno distingue y va leyendo, igual que una lectura. No hay solamente la tecnología del microscopio, entonces no es solamente, digamos, hay otras tecnologías para poder alcanzar el tema. Porque, a ver, sería de utilidad, por eso decía antes que era de complementaria, porque claro. la visión a través de la observación sería muy bueno, pero para poder ver ciertas cosas. No sé si tan necesario como para poder ahora entender e identificar las secuencias, que es ahí donde está la clave de la información genética, que es nuestra matriz, digamos, y del comportamiento, y que nos hace tan similares y tan distintos por lo demás. Y eso es importantísimo entenderlo, que nos hace tan iguales, porque somos 99.9% parecidos entre todos los seres humanos, pero ese 0.1% de diferencia hace que esa variabilidad sea lo importante.
Y esa importancia tiene que ver justamente con eso de que uno puede resistir mejor una enfermedad, o uno se puede morir, o puede adaptarse o vivir más, etc. Hacemos una pausa, profesor. Muchas Y gracias. seguimos conversando aquí con Francisco Javier González Romero. Retomamos esta conversación con don Francisco Javier González Romero. Estamos hablando de la genética y ahora pasemos a la gestión de la ciencia, que estamos muy preocupados con Manuel Tobar. ¿Qué nos puedes tú apuntar, Manuel, respecto a este tema para que le preguntemos al profesor? Claro, estábamos conversando entre cámaras que este tema lo tratamos con la Seremi de Ciencias de la administración pasada. Es poco, digamos, lo que lo tratamos aquí en estos programas, pero nos parece interesante conocer la opinión de quienes gestionan los temas científicos, porque tienen mucha influencia también en el científico mismo. O sea, imagínate tú el tema del financiamiento, por ejemplo, para sus proyectos. ¿Cuál es la participación de los privados en los temas, digamos, que tienen que ver con los mismos proyectos, etcétera? Ahora hemos sabido, ¿no es cierto?, que el presidente Boric ha planteado en su programa y ahora que va a subir el presupuesto del 0,34, digamos, al 1%. Eso, ¿cuál es el impacto que tiene? Entonces, todas esas cosas son importantes, digamos, a tratar en estos programas. Y Francisco lo tenemos, digamos, ¿cierto?, compartido entre su onda de investigación y el tema de la gestión, porque ahora es director de la escuela, digamos, prácticamente en un decanato de ciencia, y por lo tanto, ¿cuál es tu visión sobre estos temas, Francisco? Digamos, ¿qué crees, digamos, ¿no es cierto?, cómo ha sido, digamos, esta transición de la Universidad de Viña del Mar al crear, digamos, un decanato de ciencia? A ver, me gustaría partir primero diciendo que un país sin investigación y sin tecnología es un país que siempre va a ser dependiente de las tecnologías y del desarrollo de otros países. Y va a ir siempre detrás de. Y eso no es bueno. No es bueno porque más allá de los commodities que nosotros tenemos y de los ingresos que tenemos como país en términos de lo que es productividad, la ciencia y la tecnología es la que nos pone a la vanguardia del desarrollo, no solamente del país propiamente tal, sino que de la sociedad. La sociedad avanza con esto y nosotros vemos que siempre estamos comprando la tecnología. Eso no quiere decir que no tengamos buena investigación y buena tecnología, la tenemos, pero no es suficiente. Si nosotros podemos pasar del 0,34, 0,30 a el 1%, por supuesto que va a ser magnífico como información para los científicos y para los que desarrollan investigación y tecnología, para hacer I+D+I en el fondo, ¿ok? Pero hasta ahora el capital cultural que nosotros tenemos en el país ha sido muy acotado. Hay científicos muy buenos, hay lugares y centros de investigación muy buenos, pero hasta ahora siguen siendo parcelados. Y por otro lado, tampoco lo conoce la opinión pública. Y lamentablemente la pandemia hizo que toda esa información y el trabajo que algunos, digamos, investigadores tenían, lo bajaran, y no por sí solos, sino que porque hubo una necesidad y una urgencia, digamos, internacional y mundial, que hizo que esto bajara al terreno de la gente del común, de cualquiera de nosotros, en el fondo, y no debe ser, al contrario, yo creo que debería ser todo lo contrario. Deberíamos ver cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son las necesidades de la sociedad, y sobre eso sacar evidentemente las respuestas, las soluciones, valga la redundancia, o los productos, ¿ok?, para que mejore la calidad de vida. En el fondo eso es lo que pretendemos. Se ve mucho en el área de la salud, por supuesto que sí, pero no se ven otras cosas. Ahora,
Los orientales, llámese coreanos, japoneses, chinos, etcétera, han invertido muchísimo en eso y sobre todo en tecnología, que nos han facilitado la vida. No por nada nos hemos comunicado y estamos siempre online y qué sé yo, con todas estas tecnologías que ellos han ido poniendo a punto. Eso no quita que Europa o Estados Unidos lo hayan hecho. Estoy diciendo que en el fondo han ido mejorando y con una velocidad que es mucho mayor. Pero nosotros estamos atrasados en ese sentido. Muy ¿Okay? Somos un país bastante pequeño en términos de números de habitantes y sobre todo en términos de esta larga y estrecha franja que tenemos, pero que en el fondo tenemos capital humano muy bueno. Pero claro, volvemos al punto, ¿dónde están los incentivos para estudiar esto? Los incentivos están obviamente en que podamos vivir de eso. Yo, gracias a Dios, he podido vivir bien, me gusta lo que hago y vivo de lo que me gusta, cosa que no sé si muchos podrían decirlo, puede que muchos lo digan, pero yo disfruto haciendo esto. Claro, ahora estoy en un proceso que es parte de la evolución de muchos científicos, que es encargarme de grupos, y en este caso grupos de las áreas de la física, las matemáticas, las químicas, las biologías, para sacar ahora y hacer más compleja el trabajo, no solamente la docencia en la universidad donde estoy ahora, que es la Universidad de Viña del Mar, sino que además proveer los espacios y obviamente los requerimientos que tienen para que hagan investigación y vinculación. Y para mí la vinculación es muy importante porque de esa manera entonces vemos lo que la sociedad requiere. De hecho, la universidad ha declarado, y uno de los focos que tiene estratégicos dentro de su misión es ser una universidad no solamente integrada con la sociedad, sino que regional. De hecho, somos la única universidad que tiene su sede acá y regional y no tenemos en otros ámbitos, unas pocas, porque el resto son sedes o tienen en otros lados. ¿Entiendes? Y además de eso, tenemos un foco inclusivo sobre esto. Entonces, hay dos grandes focos en que la universidad trabaja. Por lo tanto, la investigación que nosotros deberíamos hacer es justamente a ver cómo está la situación de necesidades, de requerimientos, de avances, no solamente tecnológicos, sino que investigación, en estos ámbitos regionales y de inclusividad también. Es interesante, digamos, el tema de las definiciones que tiene la universidad, sobre todo, digamos, universidad regional que quiere vincularse con el medio, porque este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que es, digamos, cómo ayudamos a ese proceso, porque se ve como un cierto divorcio. No sé qué piensan ustedes, digamos. Hay digamos, cierto espacio en la Universidad de Viña del Mar como para apoyar, para cooperar, digamos, en este proceso de divulgación científica, por ejemplo. A ver, los espacios están y los intereses y las ganas están, mucho. Pero sí estamos en un proceso de transformación que ya viene hace mucho tiempo, digamos, arrastrándose y que ahora está institucionalizándose. ¿Qué significa esto? Significa que estamos ahora en un pie para poder ya entrar a discutir, a negociar, incluso a relacionarnos con las instituciones tanto privadas como públicas, porque normalmente nosotros estamos muy relacionados con las entidades públicas, para hacer esta vinculación y estas cosas. De hecho, ayer veíamos los datos que teníamos sobre este tipo de, digamos, de resultados y de productos, sobre todo en la vinculación con el medio, que es bastante buena, muy buena por lo demás, en términos de este año, bueno, hasta ahora, más de 800 actividades hemos hecho con vinculación con el medio en diferentes ámbitos de la región, ¿ok? Con diferentes, digamos, participaciones en toda la zona. ¿Okay? Pero eso no quita que no sea complejo y no sea difícil, porque no somos muchos y hacemos mucho lo mismo. En el fondo tenemos que cambiar también otra cosa que nos juega en contra, que es esta inercia, esta forma de ver las cosas un poco pasiva, y tenemos que despertar y mirar hacia afuera qué es lo que requiere. Y el divorcio no es que sea divorcio, en el fondo es que todavía no hay un casamiento y el casamiento tenemos que buscarlo. Es el punto. Tienes razón, Francisco. Mira qué bueno que esto lo tienes toda la razón. No hay, realmente todavía ni siquiera, digamos, nos habíamos casado. Está bueno. Claro, después nos divorciamos, efectivamente. Oye, ¿por qué te hacía esta pregunta, Francisco? Porque resulta que hemos visto nosotros que en este ámbito de la vinculación con el medio, que
hay radios, digamos, ¿no es cierto? La Universidad de Viña del Mar tiene una radio, la Universidad Católica también, la Universidad Santa María, la Universidad Valparaíso, la Valentín Letelier, pero cuando uno va a ver sus parrillas informativas, ve poco de los temas de divulgación científica, o sea, de hablar sobre la misma universidad, qué es lo que está pasando con sus profesores, con sus alumnos, con la gestión universitaria. Sus investigaciones. Sus investigaciones, no. Tremendas investigaciones. Nada, digamos. O sea, entonces, cuando uno, claro, y lo que nosotros, digamos, creemos que es muy importante es que la vida universitaria, la vida de la ciencia y la tecnología, la innovación y el conocimiento pueda ser conocida, pueda ser democratizada. Entonces, es ahí, digamos, un poco el foco que... Bueno, es que esa era lo que me refería antes, que no existía este matrimonio entre la sociedad y las universidades, lo voy a decir en términos generales. Ahora, en el caso nuestro es porque hemos venido de una transición en donde nos estamos poniendo mucho más compleja. Como digo yo, nos están poniendo los pantalones largos, porque antes era una universidad eminentemente docente, más que de investigación o vinculación. Pero eso no significa que no se haya hecho, se ha hecho. Pero ahora ya se le está dando el cuerpo y la forma a eso. Ahora, la información la tenemos, solo que es muy endogámica. Claro. La tenemos para nosotros, pero no la tenemos para afuera. Y eso sería muy bueno, pero lamentablemente hemos visto que también cuando informamos estas cosas, porque hemos hecho algunos podcasts y hemos hecho trabajos con incluso algunas municipalidades donde hablamos acerca de, por ejemplo, tenemos un grupo muy bueno y potente en astrofísica y formación de planetas, por ejemplo, y hablamos acerca de eso con la gente de La Calera. Pero cuando llamamos esto para poder entonces divulgarlo, hacer estos podcasts y estos trabajos, van 4, 5, 10 personas. Claro, no sé, ese entonces, es el problema. ¿Cómo enganchamos? Estamos de acuerdo, ese es el problema, es lo mismo. Claro, entonces ahí nos hace falta más también el trabajo de la prensa, que busca vender cosas más que de divulgar la información, creo yo. Claro. Y ayudarnos a que la universidad saque esto. Ahora, la universidad también hace un trabajo enorme para poder divulgar sus cosas. Entre ellos, obviamente, el tema cultural. Tiene una parrilla cultural que es bien interesante y trabaja mucho en Viña del Mar con eso. Y nosotros hacemos también jornadas de investigación para poder entonces conocernos primero nosotros y después informarlos como tal. Y de hecho se ponen portales la información incluso de libros y que eso para que la gente pueda conocerlos y leerlos. Pero insisto, falta esa cultura, esa forma de ver, incluso de sacarnos un poco el velo que la sociedad es solamente lo que aparece en la tele o en la radio, sino que además están estos otros actores que son las universidades y sobre todo nosotros que queremos y estamos aplicando cosas a la región, en la sociedad, en las necesidades de la gente. ¿Okay? Y en el caso del manejo sobre todo de un grupo de investigadores, nos estamos centrando justamente en aquello. Pero claro, los recursos siempre son escasos. Son muy escasos. Oye, ahora, uno ve, digamos, que en otras latitudes, tú estuviste estudiando en España, tú sabrás que allá hay, y en Europa mismo, en Estados Unidos igual, la organización de congresos internacionales, de congresos regionales, incluso de congresos locales, son muy importantes porque ahí, ¿no es cierto?, la idea es juntar a todos los actores, ¿no es cierto?, del ecosistema de ciencia y tecnología para que, bueno, hagan sus ponencias y ahí, digamos, ¿no es cierto?, se produzca un cierto avance, por lo menos una intercomunicación de las cosas que están haciendo. Pero uno echa de menos aquí en nuestra región esa práctica, digamos. No sé si tú, digamos, ¿qué opinas? Comparto en cierta medida, porque se hacen congresos, ¿okay? A lo mejor no se saben. No se sabe, ese es el punto. No se sabe, se hacen congresos en ciertas áreas temáticas. De hecho, este año va a haber uno de física, y donde se van a hablar muchas cosas que va a ser ahora en octubre, noviembre. Se han hecho congresos de biología, específicamente la Sociedad de Biología de Chile, que es una de las más potentes en términos de agrupación. Lo hacen localmente, no solamente en Santiago, sino que en regiones, a veces en el sur, qué sé yo. Entonces, hemos participado también mucho de eso. Si parte de la productividad de los científicos no solamente es producir un artículo, que es un paper, o generar proyectos que recauden recursos y generen tesis, sino que además es mostrar y divulgar esto a través de los congresos, de ponencias, etcétera. Y nosotros hemos hecho y siempre estamos participando. El tema es que seguimos siendo endogámicos. Claro. Y cuando queremos esto mostrarlo hacia afuera, el interés no es mucho, salvo
salvo que me tocó participar en un caso con temas que son atingentes a, por ejemplo, el cáncer cervicuterino o el tema cardiovascular. Claro, ¿Entiendes? Que afectan a la población. Que están íntimamente relacionados con necesidades y problemáticas que tiene la comunidad. Pero cuando se trata de ciencia más elevada en términos de las ciencias ciencias básicas probablemente, pero claro. que apuntan a una parte del puzzle que después va a ayudar a entender este otro contexto, Claro, digamos, ahí, más práctico, sí. más aplicado, no hay mucho interés, a decir verdad. Bueno, nosotros tenemos que terminar, ¿eh? Claro, Profesor, si quiere mandar algún último mensaje ahora para cerrar. ahora es la oportunidad. A la oportunidad que diga algo. Que está Algo que es motivador para los jóvenes, sobre digamos, todo para este tema la de gente que se interese, que trate, nosotros porque queremos que la gente se interese en esto, esta es tema, justamente claro. la idea. ¿Qué más motivador que el hecho de trabajar y vivir de lo que a uno le gusta y poder vivir con eso? Yo veo que hay mucha gente que pasa muy mal la vida, que no se levanta con ganas y que hace cosas que no le gustan porque tiene que ganar un sueldo o porque tiene que llegar a fin de mes. En estos casos, no digo en la universidad, sino que en el caso de la ciencia, uno puede vivir tranquilamente. Ojalá mejore la inversión en investigación y tecnología, como dijo el actual gobierno, al 1%, porque eso significa que vamos a tener más talentos, digamos, desarrollando la ciencia y la tecnología. Pero vivir de esto y saber que uno está aportando a la sociedad y proyectar esto para el beneficio y la mejora de calidad de vida de las personas, por Dios que es enriquecedor, no solamente para el bolsillo, sino que también para el corazón y obviamente el espíritu de las personas. Entonces yo creo que por ahí uno tiene que ver esta cosa. No solamente, no es un tema altruista, ojo, es un tema de realidad. Porque la gente cuando se ensimisma en buscar estos éxitos que son tan, digamos, concretos como los económicos, se enajenan. Y el espíritu tiene que crecer más allá de eso. Por eso los que estudiamos esto a veces incluso llegamos hasta a filosofar de la vida con este tipo de cosas. Pero es real y nos ayuda muchísimo a entender y a pasar mejor las situaciones cotidianas. Así yo creo que la motivación va por ahí. O sea, estudien lo que les gusta, pero háganlo bien. Y no dejen de estudiar. Y toda la vida va a estar estudiando. Y el estudio es un ejercicio. Es como uno ejercita el cuerpo. Después cuando uno tiene una cultura, inercia, digamos, claro, se hace natural. Se hace natural. Se hace natural. Así que nada, y toda la información está. Toda. En estos momentos nadie puede decir que no está. Todo está. Todo. Es cosa de buscar. El tema es que ahora vamos a tener que aprender a saber elegir qué. Claro. Porque todo está. Hay mucha información. Hay mucha información. Muchas gracias, profesor. Francisco. Gracias a Muy usted. Ahí estuvo con nosotros, iluminador la exposición de Francisco. Muchas gracias. Gracias, ahí estuvo con nosotros Francisco Javier González Romero. Por nuestra parte nos encontramos en otra oportunidad.